el destino de Venezuela. El quebrantamiento es necesario antes del avivamiento. Todos los que estamos aquí, que un día aceptamos a Cristo, ninguno vino al Evangelio porque estaba feliz y chévere. Todos vinimos porque teníamos algo, un vacío, una angustia, un problema, una carga. Todos estábamos quebrantados y la palabra llegó o acudimos al Señor. Y otros, con todo el problema, tuvieron que traernos de arrastra ante el Señor, porque no queríamos ni venir sabiendo que teníamos una necesidad. Otros no aguantaban las ganas y vinieron, y antes del que el predicador terminara ya querían era levantar la mano y aceptar a Cristo. Pero todos vinimos al Señor porque en nosotros hubo quebrantamiento. De tal manera que no hay avivamiento sin quebrantamiento. El Señor ha dicho esto. El Señor ha dicho que en medio de esta situación que estamos viviendo, Él está con sus hijos, con su pueblo. Pero también ha dicho es necesario que estas cosas continúen, porque es necesario que el corazón de los venezolanos se convierta a Dios. Guatemala pasó años horrorosos de dolor, de tragedia. Colombia en los años 75, 80, 85, 90 fueron años desastrosos. Primero tenían 3 frentes guerrilleros, el M-19, el Frente de Liberación Nacional y la FARC. Luego tenían la distribución más grande de droga en el mundo. El 70% de la droga que entraba a Estados Unidos, el 70% iba de Colombia. Estaban los carteles más fuertes de toda Latinoamérica, de toda América. El cartel de Cali, el cartel de Medellín, los hermanos Rodrigo Orejuela, Pablo Escobar Gaviria. Eso era un desastre. Todos los días mataban a un abogado, un juez, un dueño de un periódico, un alcalde, un fiscal. Los fiscales, para juzgar a los mafiosos y a los sicarios, tenían que ponerse capuchas para dirigir el juicio. No se podía conocer la cara del fiscal porque corría el peligro o su familia. Coches bomba, campamentos entrenando sicarios para matar jueces, abogados, para matar empresarios. Colombia era un desastre. Mataban pastores, mataban cristianos. Muchos años, eso era todos los días. Todos los días salían noticias de Colombia, salían noticias de Nicaragua, con la guerra de Somoza, el sandinismo, donde utilizaban a los niños como muchachitos de la guerra allá en Nicaragua. Todos los días salían noticias de Colombia, noticias de Nicaragua. Yo recuerdo porque desde mi adolescencia he sido amante de la comunicación y siempre estaba pendiente de los medios. 15, 16 años ya que en el Señor, estaba en el Señor, y todos los días la prensa, leyendo y todos los días viendo esos desastres. Tenía 16, 17 años y veía esos desastres. Las minas, las bombas que destrozaban las piernas de los muchachos, que desastre. Hasta que la iglesia del Señor en Colombia se levantó en intercesión, comenzando por Cali. Hicieron vigilias de intercesión, se reunieron pastores para intercesión. Con la intercesión comenzaron a caer las potestades, porque toda esa gente de la maldad, los mafiosos, los guerrilleros, trabajaban con la brujería, la hechicería, el espiritismo, y comenzaron a ser atados las potestades que los ayudaban, que los protegían. Y de repente vino un decreto de extradición y comenzaron a caer y a ser extraditados a los Estados Unidos los mafiosos. Recuerdo las imágenes cuando por la televisión salían los hermanos Rodríguez Orejuela esposados y llevados en avión hacia Estados Unidos. Cuando salió la noticia que por fin habían acabado con Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, bueno, no se quiso arrepentir, pero estaba bajo la ley. La ley dice que las consecuencias del pecado, y se hizo cirugía, se transformó el rostro y no lo podían agarrar hasta que lo agarraron y tuvieron que perseguirlo a tiro, hermano. Y fueron cayendo los principados, las potestades, la maldad.
Y fue levantándose la iglesia en intercesión, en clamor. Hoy día, el avivamiento más grande de todo el mundo se está viviendo en Colombia. Iglesias con 30 miembros, 40 miembros, hoy día disfrutan de 10.000, 15.000 miembros. No 2 o 3 iglesias, cualquier cantidad de iglesias, hermano, cualquier cantidad de iglesias, con 1.000, 2.000 miembros, 3.000, hay de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 miembros. Conquistaron terrenos, negocios, canales de televisión, emisoras radiales. En Colombia, en los 80, en los 90, eso era imposible. Ahí gobernaba la iglesia católica. Los cristianos, mire, eso no tenían chance ni en las escuelas. Había discriminación, persecución religiosa. No podían tener terrenos, eventos, no podían tener programas radiales, programas de televisión. Había discriminación y rechazo al evangelio. Llegó el quebrantamiento y vino el avivamiento. El avivamiento no vino solo. Así como ninguno de los que estamos aquí vinimos al mundo solo. Alguien nos parió. Alguien nos llevó en su vientre 9 meses y después nos parió. De hecho, hubo unas cuantas damas que pujaron más de la cuenta para que tú y yo naciéramos. Así son los avivamientos. No vienen solos, hay que parirlos. Y pujamos. Una mujer que está embarazada y su embarazo no ha llegado el tiempo de los dolores, no va a pujar. Y los que más o menos han oído de parto, les digo, pujar no es porque, ay, quiero parir mañana, voy a pujar. No, eso es algo involuntario. Llega el momento del parto y comienza unas sensaciones involuntarias que se llaman contracciones. Y entonces comienza, y tienen que pujar, porque tienen que pujar, porque ¿qué más vamos a hacer? Llegó el momento. Nosotros en Venezuela estamos con dolores de parto y más nos vale que pujemos. Eso sí, lo que van a hacer es el avivamiento más grande que nos han profetizado. Por más de 30 años nos han profetizado un avivamiento. Escuchamos a Carlos Jiménez, escuchamos a Jorge Rasky, escuchamos tanta profecía, a Ángel Hernández. Si más no recuerdo, si me pueden ayudar con los nombres. Cindy Jacob, reciente en el año 2000, 2002 y en el año 90. Fermín Cova, que ya partió con el Señor, que siempre venía a la iglesia Sion años atrás. Fermín Cova, Jaime Botello, guerrero espiritual, y tantos hombres. El hermano que vino de Maracaibo que profetizó cuando el pote de leche costaba 10 bolos, profetizó que llegaría a 400. ¿Te acuerdas? Terán, de apellido Terán. Ajá. Y todos decíamos en una campaña que estaba en el estacionamiento del estadio, no sé si fue por ahí por el año 88, 89, todos decíamos, este hermano está loco. Como el pote de leche, hermano, leche en polvo completa se llamaba, y el pote era, creo que era azul, y entonces ese pote costaba 8 o 10 bolívares, y el hermano llegó a profetizar que llegaría a 400, y uno decía, este está loco, ¿no? Como al año ya costaba 400, y había que hacer cola para comprarlo. Ahora, hermano, en esos entonces Venezuela era la reina de Latinoamérica. Todos los países en guerra, la gente se venía para Venezuela, aquí hacía su vida, aquí montaban su negocio, aquí echaban para adelante. El venezolano, hermano, no echaba para adelante. El venezolano lo que pensaba era en el 15, en el último país para la 20, para ir para el centro a gastar los reales. Pero el venezolano no tenía conciencia de cuidado, de ahorro, de progreso, de conquista. Y en el mundo cristiano había poco ese pensamiento de avance. Y el que trataba de echar para adelante lo señalaban como vanidoso, próspero o ambicioso. Resulta que hoy día necesitamos terrenos donde vamos a meter la gente. Porque escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. En este momento, aquí en Barquisimeto y también en Caracas y otras ciudades que conozco, las iglesias, no cabe la gente, no cabe, y algunos tenemos que hacer varios turnos, porque ¿qué más vamos a hacer? No podemos limitar al Espíritu Santo. En el espacio nuestro cabe nada más 200 personas, no podemos limitar a Dios, no podemos esperar que se llene. Tuvimos que hacer una estructura para el segundo turno, no cabe el segundo turno, una estructura para el tercer turno, por un lado entra, por otro lado sale. El asunto es que el avivamiento no ha llegado. La pregunta es, ¿y cuando llegue el avivamiento, cómo vamos a hacer? Si ahorita no cabemos.
el Señor nos lleva a esto. El Señor nos lleva a pensar y a calcular. Si alguno va a edificar, primero se sienta y echa lápiz. No, que por la fe, ya va. El Señor es el autor de la fe, pero Él habló de echar lápiz. Él quiere que sus hijos sean planificadores, porque el Señor nos hizo para señorear y para ser gerentes. Hoy día los pastores somos pastores gerentes. Claro, primero somos pastores, luego gerentes. No, gerentes y después pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que gerenciar la obra de Dios. Estructurar, diseñar, planificar, delegar, entrenar. Eso es de gerencia. Ser gerentes. Y hermano, ¿por qué? Porque si no, disculpen la frase, si no gerenciamos nos vamos a reventar y la iglesia queda sin pastores. ¿Dónde está el pastor? Allá está reventado. Antes era reverendo, ahora es reventado. Así, disculpe que así nos decían en el Instituto Bíblico, el hermano Miguel Parra, que fue mi profesor. ¿Por qué? Por no cuidar la salud, la alimentación y por no delegar. Tuvimos que aprenderlo. Porque si no ha llegado el avivamiento y ya andamos, ¿cómo hacemos? Hay que planificar, hay que entrenar a la gente, hay que entrenar al pueblo de Dios. Porque así como se levanta el crecimiento, se levantan los demonios para atacar en la finanza, en la salud, en el carácter, en la personalidad, en la sujeción, en muchas cosas. Siempre se va a levantar. Mi hermano, todo lo vamos a conquistar es con intercesión y guerra espiritual. Yo les invito a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en la tierra tiene que ver con intercesión y guerra espiritual. Éxodo 17, versículo 8. El reino de Dios irrumpe para establecerse. ¿Qué es irrumpir? Es hacer esto, entrar y quitar del medio a todo el mundo. Aquí estoy yo, te quitas. Eso es irrumpir. Llegaron ustedes, las tinieblas tienen que irse. Llegaron ustedes, los demonios que han estado por años oprimiendo y atando tienen que despejar el espacio, porque llegaron ustedes. Eso se llama irrumpir. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Ahí hay intercesión y guerra espiritual. Hermano, ¿desde cuándo está la intercesión y la guerra espiritual? Le voy a decir desde cuándo. Al momento de la caída de Adán y Eva. Y Dios declaró, Génesis 3:15, pondré enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. La serpiente la herirá a la simiente de la mujer, a la raza humana. En el calcañar, cuando hacemos los análisis, calcañar es el lugar que usted menos cuida. Satanás nos ataca por el lado que uno menos se cuida. Claro, porque ¿qué es el calcañar? La parte del canal del tobillo. ¿Quién camina así? Nadie. No, tengo que cuidarme el calcañar porque la serpiente me ataca por ahí, voy a caminar así todo el tiempo. Nadie. Y manejar, no puede manejar mirándose el calcañar, cuidándose el calcañar. ¿Qué quiere decir con calcañar? Quiere decir que ataca por el lado que menos pensamos. Salud, finanza, familia, por el lado que uno menos se prepara. Por el lado él va cuadrando el lado, no, este lado está cuidado, este lado está fuerte, aquí está la ventanita, mueve por aquí. Y viene el Espíritu Santo, te advierte, te cuida, te habla, y tú reflexionas, ya se le acabó ese lado a la serpiente. Y busca otro lado, y así constantemente. Ahora, óigame, que se entienda, no Satanás, porque él está ocupado en la ONU, en la OTAN, en otras cosas de más alto nivel. Las potestades que están bajo su orden son las que se mueven en cada sector, en cada zona, a cada iglesia, a cada cristiano, a cada familia, a cada pastor. Nos son enviados demonios espías. Usted y yo los mantenemos a raya en el nombre de Jesús.
Y entre más se mete con Dios, más se guarda para Dios. Entonces hay que mandar en vez de 1 o 2 demonios, porque este cristiano en caudales nos está echando mucha broma. Está muy metido con Dios, está evangelizando mucho, se está sujetando mucho. Que hace que la niña. Entonces, ¿qué sucede? Las tinieblas, hermano, te tienen miedo. No le tenga usted miedo a ellos, porque el que está usted es más poderoso que el que está en el mundo. Mucha gente habla de guerra espiritual y dice, no, yo no me meto con eso. Ese no es mi don. Yo no alboroto los demonios. Yo mejor lo dejo así. Ya va. Si a ti te encierran en un cuarto con una serpiente y tú vas a decir, no, yo no la molesto, tranquilo, que se quede ahí. Y yo, no, aquí voy a dormir tranquilo, con tal que ni la toque. Seguro. No te levantarías y la matarías. La atacarías tú antes que te ataque primero. ¿Quién va a hacer un pacto con una serpiente y le va a decir, ni te ataco ni me atacas, porque yo, la guerra espiritual, eso no es conmigo, matar serpientes, eso asunto no es conmigo? No, hermano, usted sabe que eso no es así. Así son los demonios. Los demonios no respetan seres humanos, inconversos y menos cristianos, y líderes menos todavía, porque hay una naturaleza de enemistad. Te odian, te adversan, te envidian. Vinieron a destruir, a robar, a matar, y entre más bendición vas a recibir, más te quieren atacar. De tal manera, hermano, que Cristo dijo, van a tener pruebas, van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El que esté en vosotros es más poderoso que el que está afuera en el mundo. Leamos Éxodo 17:8, dice: entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Aquí ya el pueblo acababa de salir de la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estaban ya recién llegados al desierto, y ya las naciones vecinas se enteraron de lo que el Dios de esta gente le hizo al imperio de ese entonces, a Faraón y su ejército. Hermano, estos eran tiempos como los de hoy, en donde cualquier ejército honra a dioses, deidades, porque ellos confían en su fuerza, pero confían en la ayuda de sus dioses. Y eso es generacional. Por lo menos el Dios de nuestra Guardia Nacional es la Virgen de la Coromoto. Así se mueve. El Dios de muchos líderes o presidentes es la Pastora, la María, el Santero, la María León, Celeguá, Changó. Y esos demonios pasan a ser principados en las zonas donde le dan entrada y donde los ponen a comandar, donde le dan todo el acceso. En los tiempos de Moisés, esas naciones enemigas, sus chamanes, servían deidades, imágenes, dioses, y le sacrificaban a sus hijos para tener la protección y la ayuda de sus dioses contra sus enemigos, y para buscar la prosperidad y la lluvia y la cosecha y la cosa. Y estaban en constante movimiento. Por supuesto, detrás de todo eso se movían los demonios que se mueven hoy día en las naciones. Dice, versículo 9: dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjese, aquí se estaban preparando para una batalla, pero estaban organizándose estratégicamente. Josué iría con varones escogidos a la batalla. La batalla estaban en desventaja. Amalek era gente en multitud, estaban armados y estaban entrenados. El pueblo de Israel no está entrenado, no creo que estaba muy armado. Acaban de salir de la esclavitud de Egipto. Y en Egipto no eran soldados, eran esclavos. Pero siempre que tú vas con Dios, nunca llevas la desventaja, llevas la ventaja. Pero la realidad es la realidad, y es necesario ver la realidad para asumir la autoridad y la posición espiritual. Hay que ver la realidad. No, que el Señor es más grande, es más poderoso, sí, pero siéntate y analiza la realidad para que hagas un análisis espiritual de cómo va a ser la estrategia. Porque si no reconozco la realidad, no voy a asumir mi compromiso espiritual, no voy a entender que esto requiere un desafío espiritual mayor.
Si yo me pongo a decir, no, Venezuela está pasando una crisis, pero Dios está obrando, y yo en una hamaca tomando limonada y que todo el mundo orando, ayunando, intercediendo y vigilando, y yo, no, Dios está obrando. No, hermano, ya, ¿qué pasó? Vamos a analizar lo que está pasando. Sí está pasando cosas terribles. Y alguien dijo, para que el mal triunfe, basta que los buenos no hagan nada. Y si tú y yo en Cristo somos los buenos, tenemos que hacer algo. Porque la esperanza de este país somos nosotros, el pueblo de Dios. No porque que somos la reserva moral y en esa ilusión andamos. Mire, somos más que la reserva moral, somos los intercesores, somos los sacerdotes de esta nación para mover el mundo espiritual y desde el mundo espiritual mover todas las cosas, aún lo humano y lo material, porque el que gobierna todas las cosas, nosotros tenemos conexión con él y él nos puso como sus representantes acá en la tierra, de tal manera como dijo Elías, aquí no va a llover sino por mi palabra, y aquí en Venezuela no va a pasar nada sino por tu oración y mi oración. Denle un aplauso al Señor, porque eso es verdad. Fíjense la estrategia. Escogen los varones. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Eso qué quería decir? El arma de guerra espiritual de ellos era Moisés. Y el arma de guerra espiritual de Moisés era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la conseguía Moisés con la intercesión. Pero Moisés no tenía la Biblia, no tenía la palabra, pero Dios le dio una vara que representaba su autoridad. Y él dice, me colocaré en la cumbre del collado. Está hablando de ubicación estratégica. Porque ahí no lo estaba guiando el Espíritu Santo. Él tenía que ubicarse estratégicamente para pelear la batalla. Y lo respaldara el Señor, los ángeles y el ángel de Jehová y la teofanía de Jesús. Versículo 10 dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Él se subió con dos líderes en esa cumbre. Sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, diga conmigo, cuando Moisés alzaba su mano, diga conmigo, cuando Moisés alzaba la intercesión, diga conmigo, cuando Moisés alzaba la intercesión. Moisés alzando las manos con la vara representaba, está intercediendo. En esa intercesión estaba intercediendo y haciendo guerra espiritual. ¿Por qué? En la intercesión levantaba escudo alrededor del pueblo de Dios, escudo de fortaleza, escudo de protección. Esa fortaleza era mental, emocional, física, espiritual. Porque en la vida cristiana, cada día con estas batallas se necesita fortaleza espiritual. Ahora, esa fortaleza espiritual trae fortaleza en la mente, la forma de pensar. Si yo pienso que no puedo, voy a terminar creyendo que no puedo y voy a tirar la toalla. Pero si pienso que puedo, como dice la Biblia, y que el débil, fuerte soy. Pero si el fuerte dice débil soy, ay, es que la que estamos aplazados. Moisés intercedía por el pueblo, se llama intercesión. Era un escudero para el pueblo. Nosotros podemos ser escuderos para nuestros pastores, para nuestros líderes. Usted no puede ser cobertura al pastor. No, pastor, nosotros lo cubrimos en oración. No, es que no lo pueden cubrir en oración. Ustedes no son cobertura de él. Ustedes pueden levantar escudo alrededor de él. Pastor, nosotros levantamos escudo a su alrededor, pero cubrirlo no. Ahora, él sí los puede cubrir a ustedes, porque él es cobertura de ustedes. Porque cobertura es estar en una unción, en un don, en un llamado por encima para cubrir. Cosas tan sencillas, ¿no? Hermano, ¿por qué guerra espiritual, Moisés?
porque la intercesión cubría al pueblo de Israel y la guerra espiritual mantenía a raya a los demonios que los brujos de los amalecitas, los chamanes de los amalecitas estaban activando demonios para desalentar al pueblo, para meterle susto al pueblo, para enfermar al pueblo con mareos y dolores de cabeza, para amedrentarlo, para frustrarlo, para meterle pánico y miedo y entonces debilitarlo, de tal manera que Moisés estaba funcionando como intercesor y como guerrero espiritual. Intercesión para cubrir al pueblo de Dios, guerra espiritual para mantener a raya a los demonios que operaban en el pueblo enemigo. Es verdad, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero hay mucha carne que la está usando el diablo. Entonces, atamos los demonios que tienen ellos y atamos las actitudes y los planes de ellos también. Y por ello oramos para que se salven. Pero mientras no se han arrepentido, tienen que estar atados, porque entonces se van a levantar contra la obra de Dios. Seguimos leyendo. Estamos en Éxodo capítulo 17, versículo 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Que no va a prevalecer si esa unción está cubriendo al pueblo en la batalla y la guerra espiritual mantiene a raya a los demonios. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Diga conmigo, cuando él bajaba su mano, cuando él bajaba la intercesión. ¿Se da cuenta? Subir las manos era mantener la intercesión. Bajar las manos era bajo la intercesión. No podemos bajar la intercesión estando en plena batalla. Y en Venezuela estamos en una batalla. Las potestades quieren este país para destruirlo. Los demonios, así como Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, y Cristo le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Claro, Cristo no le dijo a Pedro: pero no te va a zarandear, no te va a atacar. Cristo no le dijo eso. Cristo le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando todo este problema pase, tú vas a ir y le vas a contar, le vas a testificar a tus hermanos. ¿Cuál era el problema? Cuando Cristo fuese entregado en manos de los enemigos, se iba a levantar una turbulencia contra los discípulos. Parecía que el trabajo que Cristo hizo en los discípulos durante 3 años y medio se iba a caer en menos de un día. Pero Jesús se había adelantado, intercedió. Necesitamos adelantarnos a la intercesión, con la intercesión, anticiparnos con la intercesión. Por eso el Espíritu Santo nos pone a orar, nos revela o nos permite saber, entender, discernir las cosas para que nos adelantemos con intercesión. Es algo así como que cuando el diablo viene, ya usted va. Aleluya. El versículo 12 dice: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, uno del lado derecho, otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En otras palabras, la intercesión de Moisés se mantuvo firme porque hubo líderes que lo apoyaron y lo respaldaron. El versículo 13 parece injusto, pero es así. Versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Oye, hermano, a filo de espada, pero vamos a estar claros, sin la intercesión, hasta José lo he podido herir o matar. ¿Por qué no dice ahí: y Dios dio la victoria gracias a la intercesión de Moisés? Sino que dice que Josué a filo de espada. Yo lo tomo de esta manera: la intercesión no es para darse publicidad. Nosotros somos los que intercedemos en esta iglesia, deberían tomarnos en cuenta más y pedirnos más opinión. Se le acabó la unción. Cuando quien intercede pide promoción y se cree la mamá de Tarzán en la iglesia, se cree la última Coca-Cola, se le fue la unción. Le entró fue un espíritu de rebelión. La intercesión funciona cuando la mentalidad y el corazón del intercesor es una mentalidad en secreto, detrás de la cortina. Pero cuando lo que está pidiendo es publicidad, chao unción. Lo que le entró fue un espíritu raro.
Algunos dirán, pastor, ¿y los cristianos se endemonian? Bueno, no se endemonian, pero sí agarran influencia. ¿Sí? Ataduras e influencia. Ya endemoniado es posesión. Y para que haya posesión tiene que haberse ido el Espíritu Santo. Tiene que haber pecado. Y sin arrepentimiento. Porque Dios da la oportunidad. Pero influencia funciona. Cristo tuvo que decirle a Pedro, el Señor te reprenda, Satanás, tú lo que te has influenciado. Hermano, recuerdo, ¿cuántos minutos me quedan, pastor? ¿Hay vigilia hoy? Chévere. Hay vigilia hasta las 8:40. Mi hermano, amén. Sí, hasta las 9. Yo recuerdo que hace casi 3 años secuestraron al hijo de un hermano. Y antes de ese secuestro el Señor me habló una madrugada. Y el Señor me dijo, un lunes en la madrugada que yo me levanté, me dijo, yo escuché, estaba dormido, y escuché una voz que me dijo, la batalla se gana con la fortaleza mental. Y yo desperté, ¿y qué me está queriendo decir el Señor? Como se me fue el sueño, agarré mi Biblia, me fui a la sala, agarré mi celular, porque algunos hermanos me mandan mensajes de versículos de oración a esa hora. Y cuando tengo el celular en la mano, suena el celular y veo que sale un predicador amigo mío. Este hermano está ahora llamándome. ¿Qué será? Y lo atendí. Y me dice, hermano, acaban de entrar a mi casa, nos robaron y secuestraron a mi hijo. Ese hijo yo lo había visto crecer. Y yo dije, recordé cuando la palabra que Dios me acababa de dar, la fortaleza mental. Porque Satanás ataca nuestra mente y nuestro pensamiento para que nos desmayemos, para que no batallemos. Porque Satanás sabe que si tú batallas y peleas y avanzas y crees, lo derrotas a él y ves la gloria de Dios y el nombre del Señor es glorificado. Pero si tú con tus pensamientos y tu actitud desmayas, entonces Dios no va a ser glorificado, tu vida va a ser realmente derrotada. Esa mañana me fui en casa del hermano, entendí lo de la fortaleza mental. Hermanos, ese secuestro duró 24 días, fue muy fuerte. Pero desde ese día, conforme la palabra que Dios me dio, entendí en mi espíritu, entendí que Dios me entregaba el caso. Y tomé el caso. Organicé 50, 60 hermanos, entre ellos la mayoría jóvenes y líderes adultos. Y nos íbamos todas las noches a casa de los hermanos a interceder desde las 7 hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12, hasta que la unción fluyera, hasta la 1. Y en el día me instalé con el hermano a hacer las diligencias y al GAES y al 6CPC, a no dejarlo solo. Porque yo ya había trabajado por lo menos como pastor de intercesor en un secuestro anterior que salió hasta por la prensa. Y sabía pues que lo que no le roban los secuestradores se lo roban los investigadores, pidiéndole, no, te estamos ayudando, estamos cerca de resolverlo, pero necesitamos unos 3 millones. Ya casi que lo resolvemos. Entonces yo andaba pendiente que, oye, no estuvieran matraqueando al hermano y pendiente que no bajara la fe. Me tocó ir con el hermano un domingo después de Santa Cena al Parque Ayacucho, donde le iban a dejar un cassette grabado de su hijo con una carta. Y me tocó irme con él, escuché ese cassette en una parte y que su esposa no supiera de ese cassette, porque no nos convenía que su familia, que su esposa bajara la parte mental, espiritual, porque los secuestradores querían trabajarle a la esposa por teléfono para que ellos cedieran y entregaran el dinero. El asunto, hermano, es que si una familia entrega el dinero, meses después los van a seguir otra vez. La batalla y hay que ganarla porque sí. La mafia era colombiana, para completar. Pero Cristo es universal. Lo que pasa es que Cristo, para obrar, necesita que en la tierra tú hagas lo que te corresponde. En el mundo sobrenatural Él hará lo que le corresponde.
Después de 24 días de oración, ayuno, clamor, sufrimiento, lágrimas, agotamiento, la banda cayó, el hermano escapó, lo iban a matar. El Espíritu Santo nos dijo que lo iban a querer matar, pero uno de los secuestradores era descarriado, y ese descarriado estaba viendo cómo el hermano oraba y ayunaba. Nos decía a nosotros el Espíritu Santo, cuando nos reuníamos a orar, nos daba instrucciones. Y hermano, así fue. Cuando hubo la balacera y el otro escapó con él y lo llevaba amarrado y lo iba a matar, entonces el hermano le dijo: oye, no me mates, yo quiero ver a mi mamá y tal. Y el hombre entró en razón y le dijo: en esta circunstancia la orden es matar, pero no, tú hoy vas a ver a tu mamá. Y el tipo se fue montaña arriba por Sanares y lo dejó en las montañas de Sanares, mientras abajo estaba la balacera con otros 25 de 6 CPC, mitad de Valencia y mitad de acá de Barquisimeto. Me tocó como pastor estar en el medio de esa familia, reunirme con el 6 CPC, con el GAES. Ellos son muy desconfiados, porque cuando hay un secuestro desconfían hasta de la mamá del secuestrado, pero se pudieron dar cuenta que podían confiar en el pastor que estaba allí ayudándoles. Y me decían: pastor, están estas instrucciones, no lo deje que... Y cuando los llamen los secuestrados, usted tiene que estar parado al lado de ellos, pastor, no deje que ellos bajen, que ya los tenemos cerca, porque usted no puede dejar. Y ya los últimos 2 días tuve que irme a la casa de ellos a ayunar. Y cuando llamaban los secuestradores, ellos tenían que subir o esperar la llamada en el cuarto donde yo estaba yo en oración y ayuno. Mientras ellos hablaban con los tipos, yo estaba de rodillas orando y con la frente en el piso intercediendo y declarando la victoria. O me levantaba, hermano, y empezaba cuando agarraba a la hermana el teléfono y le hice una batalla la cosa, y yo: sopla Espíritu Santo, dale palabra, dale palabra. Eso era tremendo. El Señor permitió que entrara un espíritu de confusión y se confundieron entre ellos, se estaban traicionando entre ellos, porque en mi oración yo decía: Señor, declaro que se traicionan, que se enferman, que caen quebrantados, se traicionan entre ellos, se engañan entre ellos, así como en el Antiguo Testamento los ejércitos enemigos se confundían y se atacaban entre sí. Declaro que ellos se atacan, se confunden, se traicionan. Hermano, hay que orar así en la guerra. Ay, pobrecito, que se salve. Señor, si se va a salvar, que se salve. Si no se va a salvar, que le caiga tu ley. Dios nos dio la victoria. Eso salió por Venevisión, por Globovisión, por Televen, porque en el 6CPC estaban todos los medios, por la prensa nacional, regional. Y a mí me tocó decir que la victoria se ganó con oración y ayuno cuando me entrevistaron a mí los medios. Y tengo los recortes de periódicos donde todo eso está. El impulso decía: con oración y ayuna. Eso no sabe ni pronunciar. Con oración y ayuna ganamos la victoria, dijo el pastor Jaime. Oración y ayuna. El nombre de Dios fue glorificado. Luego, cuando vi ese mundo tan feo del secuestro, eso es un mundo aparte, me empezaron a llamar gente secuestrada, me empezaron a llamar gente que lo estaban extorsionando, y me tocó atenderlo y peleé la guerra. El caso del niño de San José, Dios nos dio la victoria. Una gente inconversa, y funcionó. Uno predica, la gente verá si busca a Cristo ahorita o algún día lo va a buscar, pero queda el testimonio. Recuerdo el caso del niño de San José, que lo que estaban llamando era de Uribana, y cuando llevamos a los padres al 6CPC un día a las 11 de la noche, que le iban a dar unas instrucciones, nuestra tarea como pastor era que ellos siguieran la instrucción al pie de la letra y que no le comentaran ni a su papá ni a su mamá, a nadie, el plan. Pero habían cosas que nosotros sabíamos que la mamá y el papá no lo podían saber, porque en un descuido, en una tristeza, en un susto, hablaban y se caía el caso. Por ejemplo, se sabía que la llamada venía de Uribana, y lo que hicieron fue ubicar los familiares de esa persona de Uribana. Entre los familiares consiguieron que esa persona que estaba llamando a Uribana, ese plan, tenía un hermano sano, estudiante, trabajador. Le secuestraron el hermano, lo llamaron y le dijeron: dando y dando, y si en tantas horas no nos los entregas, le sembramos tantos kilos de droga y lo metemos allá contigo.
Horas después, el tipo llamó diciéndole a los padres: ganaron, está bien. Fuimos un sábado en la noche, yo estaba dando un taller de intercesión por allá por el oeste, estoy hablando hace 2 años y medio más o menos, y ese sábado en la noche fuimos a la casa de ellos a orar y tal, y ya sabíamos que en pocas horas lo iban a soltar. Llamaron diciendo: lo vamos a soltar en Cubiro, y el gas y otros se fueron para Cubiro, se fueron para Salar, y nosotros le decíamos: no vayan por ahí, no es por ahí que lo van a soltar. Teníamos entendido que lo iban a soltar cerca. El caso del niño de San José se resolvió ese domingo, en la madrugada lo soltaron a las 2 de la madrugada por la circunvalación norte, solito, oscuro por ahí. Caminó hasta donde está el puesto de tránsito. Y aunque la prensa dice, como dice el versículo 13, que Josué acabó con los amalecitas a punta de espada, la prensa dice que el 6CPC, dice que el GAES, dice que la policía técnica, nosotros sabemos que detrás de ello estaba la intercesión. Jehová obrando a través de la oración de su pueblo, de la oración estratégica, constante y perseverante. Hermano, esa unción la tenemos. Todos son intercesores. No, yo no soy intercesor, esos son las 3 abuelitas que siempre ayunan a interceder. Todos somos intercesores. Me imagino que los que están aquí algún día han orado por alguna persona para que se sane o se salve o Dios lo cuide. ¿Lo han hecho? Eso es intercesión. Intercesión es cuando me pongo en medio entre Dios y alguien por quien estoy orando. Que uno lo practica más consecuentemente y otro no, ya eso no es, que no es intercesor. Eso es falta de, eso es negligencia. Eso sí, es un oficio sacerdote. Lo van a entender. Aquí está el manual que le vamos a dictar el 14, el que estamos llevando por toda Venezuela. Lo van a entender que es un oficio, no un don. Un oficio hay que hacerlo. Ahora, quien hace los oficios recibe la honra de papá o de mamá. Quien hace los oficios. Quien no hace los oficios no lo van a obligar, pero no va a recibir la honra. Quien hace el oficio de la intercesión, hermano, todo principio bíblico o todo mandato, todo oficio, cuando lo efectuamos se llama obediencia. Toda obediencia tiene recompensa. Ahora, la obediencia de interceder, la obediencia de ejercer tu oficio de intercesora o de intercesión, de intercesor, trae como resultado unción. Y eso vale más que el oro. La obediencia de hacer la guerra espiritual por alguien, por un proyecto, por una familia, por la iglesia, por la zona, el sector, es un acto de obediencia y de fe. Ese acto de obediencia y de fe activa una unción especial para eso. De tal manera que si usted lo practica y lo practica, irá creciendo en unción en eso. Cuando practico algo que corresponde a mi deber y mi oficio, intercesión, guerra espiritual, intercesión, voy creciendo en eso. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tendrás que revelación, entendimiento de ese asunto. La ventaja es que cuando crezco en fe, en intercesión y en guerra espiritual, en favor de la obra, en favor de la gente, crezco en fe, en intercesión y en guerra espiritual para favorecer mi propia vida, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, mis nietos, mi iglesia, mi proyecto, mi ministerio, porque esa herramienta con la que he crecido me queda a mí, es mía y vengo y la uso. Y el éxito es el resultado. Solo el que intercede hace que las cosas sucedan. No podemos ser de los que esperan, vamos a ver qué va a pasar. No. Yo no voy a decir que va a pasar. Va a pasar lo que tú decidas que va a pasar. Quien intercede hace que las cosas sucedan.
Que el diablo está pataleando, usted sabe que un día va a dejar de patalear porque la intercesión está en movimiento. Jehová está moviendo ángeles, está estableciendo un plan, una estrategia, está moviendo sus huestes y está moviendo a su pueblo. Lo más importante es que tenemos que trabajar en nuestro corazón. ¿Por qué? El poder de la intercesión no está nada más en el método, paso 1, paso 2, paso 3. El entrenamiento es importante, por supuesto que sí. Sin embargo, hay algo que es más importante, que yo cuide mi corazón. ¿Por qué? Porque si voy a interceder, pero mi corazón está contaminado, eso afecta mi influencia con Dios. Mi corazón debe estar equilibrado. Debe tener mi corazón la capacidad de orar por la oposición y por el gobierno. Debo tener la capacidad de verlos a todos como almas perdidas. No, lo que pasa es que fulano nos va a ayudar con el terreno, con los equipos. Bueno, no, hace que se dé la ayuda que le dé, pero que conste, con ellos o sin ellos la obra va a echar para adelante igualito. Ellos lo que tienen son el alma perdida y necesitan salvarse todito. Pues si Cristo viene hoy, toditos se van a quedar con el anticristo. Y yo no me voy a quedar con ellos. Y todos ellos practican idolatría y brujería. Por lo tanto, no los puedo seguir a ellos, ninguno de ellos puede ser mi cobertura. Porque me va a caer, lo que ellos practiquen y le cae a ellos, me va a caer, me va a chispear a mí también. Y le voy a abrir puerta al enemigo. ¿Por qué? Sencillo, yo soy embajador de Cristo y punto. Necesitamos entender que nuestro reino no es de este mundo. Amamos nuestro país, pero sabemos que la solución y la esperanza es Cristo. Y que no puedo dejar que mi corazón se contamine con el odio, la amargura o lo que pueda estar pasando. No puedo dejar, porque lo mejor que yo puedo hacer por mi país es interceder. Pero si mi corazón se contamina, mi intercesión va a tener problemas. El Espíritu Santo nos está sanando para que la intercesión fluya con poder. Para que cuando intercedamos, el diablo no se ría de nosotros. No, que Dios es bueno, Dios es amor, sí, pero el diablo no. Y cuando le damos lugar, cuando hacemos lo incorrecto, él sabe que esa intercesión va a tener problemas. Por lo tanto, busca la manera de anularnos, perturbarnos, distraernos, contaminarnos. Si no nos puede quitar el arma, la contamina entonces. No el arma, a nosotros. Ahora, tú y yo somos el arma de Dios, arma de Dios. Emprendimos este desafío cuando Dios me habló de que levantara intercesores en todo Venezuela. Hemos ido a Caracas, a muchos lugares. Nos lanzamos en este proyecto en fe. Yo conseguí dinero para mandar a hacer todo este material. Este material representó 50 millones que no lo teníamos. Yo estructuré la forma como lo íbamos a pagar. Pero de repente me llamaron unos hermanos diciéndome que no me preocupara cuando lo mandé a hacer, que ya tenía que ir pagando unas cosas. Unos hermanos me llamaron y me dijeron: pastor, no se preocupe, nosotros, ¿cuánto es tanto? Nosotros lo pagamos. Cuando tú oras y actúas y haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios corre con los gastos. He aprendido también que Dios no provee el dinero de una vez. Le voy a decir cuando Dios baja los recursos. Después que uno firma el cheque, firma el contrato y se compromete aún sin real. Eso es muy fácil creer cuando tienes todo en la mano. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Firmo, me comprometo, echo para adelante, aunque no veo billetes por ningún lado. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Ahora, Dios baja los recursos a los que le creen. Y baja los recursos a los que le creen y usan los recursos para su obra. Denle un aplauso a Cristo Rey. Hermano, nosotros no cobramos por dictar este taller, porque ¿cómo yo voy a cobrar por enseñar un don que no es mío? Yo prefiero creerle a Dios que Dios, que el que puedo esperar es una ofrenda. Porque si cobro y de repente alguien quiere interceder y no tiene con qué pagar la entrada,
por mi responsabilidad, esa persona no va a recibir el manual del entrenamiento, y resulta que esa persona Dios la quería usar, la quería subir de nivel. Y yo prefiero entonces que Dios provea. Ahora, nadie da más que Dios. Cuando usted da, viene Dios y le da más todavía. Usted da y Dios le da más. Lo único que hacemos es que para seguir reproduciendo el manual son 100 bolívares. Se van a distribuir el día del entrenamiento, el día del taller. Manual de entrenamiento nacional para intercesores en acción por Venezuela y guerra espiritual. Hay que traer lápiz porque hay cosas que hay que ir llenando durante la charla. Y ya estamos yendo a muchas partes de Venezuela. Lo interesante, hermanos, es que nos llamaron de Caracas. Yo en el año 2003 fui gerente de Relaciones Públicas de Enlace Televisión. Y luego de un tiempo entregamos el cargo porque teníamos que ocuparnos del ministerio que Dios nos dio. Y trabajando con Enlace me impedía. Dios me dijo en agosto pasado que me iban a llamar otra vez de Enlace. En diciembre me llamaron para que nuevamente les representara ante el pastorado en Venezuela, ante las confraternidades de pastores. Y ellos cubren todos mis gastos. Como Dios me dijo que me iban a llamar, yo les dije que sí. Porque el acuerdo es que viajaría para reunirme con los pastores. Y obviamente los pastores no se reúnen un sábado ni un domingo, sino en medio de la semana. Y ahí sí aceptamos. Y Enlace nos cubre hotel, vuelo, transporte, avión. Y lo más tremendo, hermanos, es que en esas reuniones con las confraternidades le llevo lo de Enlace y le llevo lo de la intercesión. ¿Se da cuenta cómo Dios obra? ¿Ah? En nuestro corazón no hay nada no hay ninguna disposición de vanagloria, de altivez. Sencillamente emprendemos algo y Dios abre la puerta. Cuando Dios llama, respalda. Cuando Dios nos llama, nos respalda. El Dios que nos llamó nos respalda, hermano. La alternativa para Palavecino son ustedes. No, que estamos esperando a ver quién viene de Miami, de Puerto Rico, de Dominicana, a ver si ora por nosotros. No. Van a entender en el manual lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, cuando Dios dice: el pueblo de la tierra hacía violencia, hacían robo al afligido, al menesteroso. Y el versículo 30 dice: y busqué, de otra parte, de otra ciudad. No, Dios dice: y busqué entre ellos alguien que se pusiera en la brecha delante de mí para interceder en favor de ellos, y no lo hallé. La mejor intercesión por Palavecino la van a hacer los que viven en Palavecino. La mejor intercesión por Venezuela la vamos a hacer los que vivimos en Venezuela. ¿Saben por qué? Porque en Venezuela está nuestra familia, está nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. Porque Venezuela la llevamos en la sangre. Porque sentimos lo que pasa en Venezuela. Nos perturba el hambre, nos perturba el sueño, nos angustia y nos entristece lo que pasa en nuestro país. Es nuestro país, somos de Él y Él es nuestro. Por lo tanto, la carga que nosotros sentimos por nuestro país no la va a sentir nadie que viva en Nueva York, nadie que viva en Pensilvania, en Londres o en España. Va a sentir la carga que nosotros sentimos. Nadie que sea de otro país que ni siquiera sabe dónde queda Venezuela. Ay, que venga Benijín para que ore por nosotros aquí. Admiro su ministerio y cuando veo su programa agarro una libreta y anoto todo lo que aprendo. Pero sí estoy seguro de algo: yo nunca podré ser el mejor intercesor para Estados Unidos como es Benijín para Estados Unidos, pero él nunca va a poder ser el mejor intercesor para Venezuela que nosotros, porque aquí hay algo que se llama carga. Yo puedo orar cuando una hermana dice: pastor, oré por mi hijo. Sí, es verdad, pero la oración más poderosa por tu hijo la vas a elevar tú. Tú eres la que te angustia, la que te trasnocha, la que tiene que esperarlo, la que tiene que soportarlo. Todo eso te genera una carga, y esa carga te lleva a interceder desde lo más profundo de tu alma. Entonces tu intercesión tiene más influencia. ¿Cómo voy a orar yo por tu hijo? Mira, oro para que se salve, pero la oración más fuerte va a ser es por ti, para que Dios te dé la fortaleza para pelear tu batalla por tu esposo, por tu esposa. Moisés oró por Josué. Mientras Josué estaba en la batalla, Moisés oraba por él.
Mientras tu pastor anda peleando la batalla, tú lo cubres en oración. Perdón, lo rodeas de oración. Lo rodeas en oración. Lo respaldas en oración. Mientras Josué pelea, hermano, cuando yo voy en carretera que vamos rumbo a Caracas, a otra ciudad, la intercesión, nos combinamos con unos hermanos intercesores para que levanten escudos de oración, porque andamos en pleno trabajo, en plena acción. Entonces los hermanos, no es que uno no está orando, estamos orando, Señor cúbrenos, Señor guárdanos, pero necesitamos gente que nos rodee en oración, que levante oración alrededor nuestro. Yo lo sé. En el camino se presentan batallas. Cuando uno está en el terreno de la batalla, ok, uno oró antes, se preparó antes, pero al momento de la batalla, hermano, hay tiempo de orar, hay tiempo de ayunar, hay tiempo de vigilar y hay tiempo de actuar. Entonces, en el tiempo de actuar no me puedo encerrar a orar porque es tiempo de actuar. Y en el tiempo de orar no puedo salir a actuar porque es el tiempo de orar. Entonces, mientras actúo, ya oré, y mientras actúo, le doy gracias a Dios y voy en acción, pero hay gente que me está respaldando en oración. Amén. Vamos a estar en pie. El poder de la intercesión.